Antes de 1945 se creía que no existía ninguna película en color de Japón. Hasta ahora. Durante 8 años, los japoneses lucharon en una guerra que ellos creían era santa, pero que se convirtió en una lucha a muerte. Basándonos en películas en color originales, cartas y diarios, esta es su historia. Le dije a mi hija, no llores. Sécate las lágrimas. Despide a tu padre con una sonrisa. Querida esposa, el sueño feliz se ha desvanecido. Mañana estrellaré mi avión contra un barco enemigo. Cuando pienso en tu futuro, se me parte el corazón. Durante 2600 años, nuestro imperio no ha conocido la derrota. La clave del éxito se encuentra en la fe en la victoria. La guerra en color. La historia japonesa. Fe en la victoria. Osaka, 1937. Esta película en color, rodada en julio de 1937, muestra una de las festividades más sagradas de Japón, el Tenjin Matsuri. Han pasado menos de 70 años desde que el emperador recuperó el poder y Japón empezó a transformarse, pasando de ser un estado feudal aislado a convertirse en la más grande potencia asiática. Pero bajo estas ansias de modernidad yace un temor profundamente arraigado a la dominación occidental. Tokio, la capital de Japón, es ahora una de las más grandes ciudades del mundo. Es el corazón de un imperio que ya incluye Taiwán y Corea. El periodista Shiro Iwata. El Japón actual no debe confinarse a su propia y pequeña esfera, ni debe seguir ocupando su actual posición en Oriente. Japón soporta la carga de una misión global. Debe progresar para dirigir al mundo entero. Japón es la primera nación industrializada de Asia. En 1937, Nissan presentó su primer coche de lujo, el Datsun Modelo 70, de 6 cilindros. Tienen planeado exportarlo por primera vez al extranjero, a Australia. También tienen un nuevo eslogan: Datsun es el coche y el sol naciente es la bandera. Con su nuevo estatus internacional, Japón también debe enfrentarse a los problemas del mundo. La reciente depresión global que se inició con la caída de Wall Street en Estados Unidos ha provocado una pobreza ampliamente extendida y un clima de extremismo político. Tadashi Konuma, de 22 años, hijo de un granjero. ¿Cómo podemos sobrevivir los granjeros? Tenemos que pedir prestado dinero a los usureros que nos exigen unos intereses muy altos.
Los que trabajan tan duramente cultivando el arroz no pueden comerlo. Japón se está convirtiendo en un país indigno en el que vivir. He decidido consagrarme a la revolución. Konuma se une a un grupo extremista, los Hermanos de Sangre, y en una calle de Tokio asesina a un ministro del gobierno. El breve noviazgo de Japón con el gobierno parlamentario empieza a agriarse. Una ola de asesinatos políticos e intentos de golpes de Estado obliga a los japoneses a echarse en los brazos de los militaristas radicales. Korekiyo Takahashi, político liberal. Si dices algo malo del ejército, la policía militar desenvaina la espada o te apunta con un arma o te amenaza. Cuando el editor de un periódico de Kyushu publicó algo malo sobre el ejército, lo intimidaron con un avión dando círculos sobre su fábrica, con la amenaza de bombardearla. Cuando los militaristas toman las riendas del poder, Takahashi es asesinado. El 18 de marzo de 1937, el príncipe Chichibu, hermano pequeño del emperador Hirohito, abandona Japón con destino a Europa. Uno de sus ayudantes filmó el viaje en una película en color. Esta es la primera vez que es mostrada al público. La primera parada del príncipe es Londres, para representar al emperador en la coronación del rey Jorge VI. Aliados en la Primera Guerra Mundial, Japón y Gran Bretaña son rivales imperialistas en el lejano Oriente. Winston Churchill, miembro del Parlamento. Con frecuencia he escrito sobre el rearme de Alemania. Contemplemos por un momento a Japón. Esta también es una nación imbuida con sueños de guerra y conquista, en la que todas las voces de moderación son silenciadas por la muerte. Los festejos de la coronación incluyen una revista a la Marina Real en Spithead, frente a la costa de Portsmouth. La Marina Imperial japonesa está representada por el crucero Ashigara. El capitán de corbeta Tota Ishimaru. A menos que Japón ponga fin a su política expansionista o Gran Bretaña abandone su política para preservar el status quo, una guerra anglo-japonesa no es el sueño de un necio. Despierta, pueblo de Gran Bretaña. Los tiempos han cambiado. No podéis seguir como lo habéis hecho en el pasado. El príncipe Chichibu continúa su gira europea con unas vacaciones en Suiza. Japón ha firmado recientemente un pacto antisoviético con la Alemania nazi. El gobierno de Tokio le ha dado instrucciones al príncipe de interrumpir sus vacaciones para reunirse con el nuevo aliado de Japón. En septiembre, el príncipe Chichibu llega a Alemania, donde es recibido con todos los honores por sus anfitriones nazis. Le invitan a presenciar la manifestación anual de Nuremberg y a conocer al Führer. Adolf Hitler en la recepción al embajador japonés. El pueblo alemán rinde a la gran nación japonesa su más encendida admiración. Me alegra poder decir que, en base a una unidad de espíritu, las relaciones entre nuestras dos naciones
están marcadas por una sincera amistad. Japón ya cuenta con un partido fascista dirigido por Seiko Nakano. Hitler es un hombre con una voluntad de hierro y una gran sinceridad. Ni una sola de sus palabras es vulgar. Es un héroe emergido de la derrotada Alemania. Para alcanzar un nuevo orden mundial, Japón debe mantener el pacto con Alemania, que comparte nuestras frustraciones. De la misma forma que Alemania anhela controlar Europa, Japón quiere dominar Asia. La cuestión es, ¿puede conseguirse por medios pacíficos o con la guerra? Pekín, China. El gran vecino de Japón en el continente asiático. Para proteger sus intereses, los japoneses mantienen su presencia militar desde antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora quieren más. En 1931, las tropas chinas fueron atacadas por elementos radicales del ejército japonés. Sitiaron la provincia de Manchuria contra la voluntad del gobierno liberal de Tokio. Coronel Kanji Ishiwara, líder de los rebeldes. Que el gobierno haga lo que quiera. El ejército llevará a cabo su sagrada misión para salvar China. La última guerra de la historia de la humanidad está muy próxima. Un conflicto titánico a nivel mundial que será la puerta a una edad de oro de la cultura humana. El único camino para Asia es avanzar juntos. Manchuria. Ahora los militares de derechas controlan al gobierno de Tokio. En julio de 1937, un incidente entre tropas japonesas y chinas en las afueras de Pekín les llevará a la guerra. El alto mando envía refuerzos a China. Miles de hombres de edades comprendidas entre los 20 y 40 años son llamados a filas. El gobierno promete que la guerra se ganará en un mes. Tora Yoshida. Cuando llegué, la banda de música estaba tocando y la gente gritaba "Banzai". Le dije a mi hija, no llores, sécate las lágrimas. Despide a tu padre con una sonrisa. Sabía que si me echaba a llorar, le causaría más dolor a mi marido. China, enero de 1938. Un grupo de hombres de negocios japoneses recorre Shanghái, la nueva conquista del imperio. Uno de ellos lo filmó en color. La película ha permanecido oculta 65 años. Esta es la primera vez que se proyecta. Tras casi 6 meses de guerra, la mayor parte del este de China está en manos de los japoneses. La lucha ha sido feroz y brutal. Ya han muerto unos 20.000 soldados japoneses y más de 250.000 de chinos. Del diario del soldado Shiro Azuma. 7.000 prisioneros, todos en el mismo lugar. Pensé,
¿Cómo es posible que se rindan sin ni siquiera intentar mostrar resistencia? Eran como un grupo de vagabundos, de mirada vacua. Parecía una necedad pensar que habíamos estado luchando hasta la muerte contra esos esclavos ignorantes. Tokio. El 13 de diciembre de 1937, los noticiarios anuncian que Nankín, la capital china, ha caído. Para celebrarlo, los niños de Japón no fueron a la escuela. Shingoro Takaishi, periodista. Me siento orgulloso de nuestros soldados japoneses. Estoy seguro de que no se comportaron de forma repulsiva con los civiles. Es posible que aparezcan fotos mostrando actos inhumanos cometidos por soldados japoneses, pero es improbable que sean auténticas. Kurosu Tadanobu, del 19º Regimiento de Infantería en China, recuerda una historia muy diferente. Llevamos a 5.000 prisioneros junto al río Yangtze para ser ejecutados con ametralladoras. Para acabar con ellos, utilizamos las bayonetas. Sentí una emoción demoníaca al subir por las montañas de cuerpos para clavarles la bayoneta. Eran soldados, ancianos, jóvenes y niños. Nunca había sentido nada parecido en mi vida. La censura gubernamental de Japón prohíbe cualquier mención de incidentes como las violaciones de Nankín. Para ellos, la guerra no es una conquista, sino una liberación. Roma. 4 de mayo de 1938. Adolf Hitler y Benito Mussolini se reúnen en Roma. Italia había conquistado Abisinia y Alemania se había anexionado a Austria. Lo único que necesitaban era que Japón completara su eje de poder. Se está conformando un nuevo orden mundial. Japón, 1938. Mientras el ejército imperial japonés lucha por conquistar el vasto territorio de China, más y más soldados son llamados a filas. La promesa de una rápida victoria se evapora. La guerra se convierte en unas tablas sangrientas. Kunio Nakao escribe a su amigo que acaba de ser llamado a filas. Le pido a los dioses que no tengas que ir al frente. Si así ocurriera, sería el fin. Si volvieras, solo serían tus huesos. ¿Por qué desperdiciar tantas vidas de jóvenes, especialmente la de una buena persona como tú? En China, el entusiasmo por la guerra empieza a decrecer. Octubre de 1938, norte de la isla japonesa de Hokkaido.
La boda de Chieko Noguchi y el teniente Naokichi Okita. Cuando Naokichi parte para el frente, su esposa está embarazada. Querida Chieko, muchas gracias por amarme durante tanto tiempo, ya que voy a tomar parte en esta gran batalla de la que depende el destino de nuestro país. No puedo esperar volver a casa con vida. Mantén la calma y con la ayuda de tus padres, enfréntate a lo que ocurra. Espero que nuestro hijo nazca bien. Chieko, debes cuidarte. Tokio, febrero de 1939. En Japón, el gobierno ha iniciado una campaña de movilización espiritual nacional para que todo el mundo participe en el esfuerzo de guerra. Una manifestación de la Asociación de Mujeres de la Defensa Nacional. Recauda dinero y prepara paquetes especiales de ayuda para las tropas del frente. Toda la nación está en guerra. En los colegios se espera que en los días dedicados al deporte los niños aprendan la instrucción militar. Kikuji Sada, de 12 años. Este es el momento en el que Japón necesita la ayuda de todo el pueblo. Nosotros somos responsables del futuro de Japón, ya que somos la próxima generación. Debemos vivir la vida con fuerza y corazón alegre. El 11 de febrero de 1939, los escolares celebran el Día del Imperio frente al Palacio del Emperador en Tokio. El culto al emperador se utiliza para unificar la nación. Es considerado un dios viviente que espera una obediencia incondicional. Koshu Itabashi. Su Majestad Imperial parece personificarlo todo. Por eso puede inflamar pasiones. Para Japón, esta es una guerra santa. Wakana Nishihara, estudiante. En Gran Bretaña dicen, Dios salve al rey. Con la ayuda de Dios, el rey puede gobernar. Si no obedece la voluntad de Dios, la gente tiene el derecho a derrocarle. Pero en Japón, creemos que debemos morir por el bien del emperador. Nadie puede desobedecer la orden de morir por él. Francia, junio de 1940. Ya hace 9 meses que la guerra asola Europa. La guerra relámpago, el Blitzkrieg nazi que empezó en Polonia, ha llegado a Francia. En la mañana del 23 de junio de 1940, Hitler recorre un derrotado y desierto París. La velocidad y el alcance de las victorias nazis en Europa convencen a los líderes japoneses para firmar el Pacto del Eje con Alemania e Italia. Las tropas japonesas ocupan zonas de la Indochina francesa. Shanghái, 1940. El imperio japonés se ha convertido en un estado policial. Se exige una total obediencia. Cualquier oposición es brutalmente reprimida por la Toko, la policía política de Japón. Del diario de Jiro Morishita, profesor. Debido a la censura, no podemos hablar abiertamente de la guerra. El señor Kagawa fue detenido bajo la sospecha de ser un traidor.
Según el periódico, ahora está dispuesto a cambiar sus puntos de vista y filosofía. No puedo creerlo. La ruta de Birmania. Gran Bretaña y Estados Unidos proporcionan suministros vitales a las fuerzas chinas que se enfrentan a los japoneses. En Japón es considerado un acto de agresión. Risuke Kawamura, director de escuela. Mientras Gran Bretaña y Estados Unidos apoyen a China proporcionándole armas, esta guerra no tendrá fin. Japón no quiere destruir China, simplemente echar a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Japón tiene muy pocos recursos naturales. No dispone de combustible para su maquinaria de guerra. Las potencias occidentales le han impuesto sanciones económicas. Cuando Japón se niega a abandonar inmediatamente China, Occidente le corta el suministro de petróleo. Tokio. Yoichi Yanagida es un estudiante de Kioto. Recientemente se ha incrementado la llamada a filas. Más que nunca presiento que este es un momento de emergencia nacional. Parece que cada segundo que pasa estamos más cerca de caer al abismo. ¿Cuándo llegará ese momento fatal? Hawái. 24 de septiembre de 1941. La inteligencia naval de Tokio le envía un mensaje al agente secreto Yoshikawa que vive en Pearl Harbor. Estrictamente secreto. A partir de ahora, queremos informes relacionados con los navíos. Con respecto a los barcos de guerra y los portaaviones, nos gustaría que nos informe de los que están anclados y en qué puertos y muelles. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanza un golpe arriesgado. Cientos de aviones sorprenden en Pearl Harbor a la flota de Estados Unidos en el Pacífico. El ataque es filmado con su propia cámara y película en color por el militar estadounidense Clyde Doughty. Durante los últimos 60 años, el color original de esta película descolorida no se ha visto. Hasta ahora. Esta es la primera vez que es proyectada en color. Durante 2 horas, 350 aviones machacan a los buques estadounidenses. Los pilotos japoneses hunden o causan grandes daños a 8 acorazados, 3 cruceros y varios buques más pequeños. Los japoneses solo perdieron 28 aviones. Murieron más de 2.400 estadounidenses. Noticias de alcance. Nuestra Marina y Ejército Imperial han iniciado la guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña en el Pacífico. La noticia de una victoria en Pearl Harbor se da a primeras horas de la mañana. General Hideki Toyo, el nuevo primer ministro. La clave del éxito se encuentra en la fe en la victoria.
Durante 2600 años, desde su fundación, nuestro imperio no ha conocido la derrota. Es hora de que los 100 millones de japoneses lo sacrifiquemos todo por la causa de la patria. Tei Fujiwara, ama de casa. Me sorprendió la noticia. Di saltos por el jardín con mi hijo gritando: oh Dios, tengamos fe en el ejército. Yoshitaka Kojima, de 12 años, está en el colegio. Oímos los pasos del profesor al entrar en el aula. Yo era el jefe de curso y di la orden de que se pusieran todos en pie e hicieran una reverencia. Lo primero que nos dijo el profesor fue: Japón ha iniciado la guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos estábamos tan emocionados que aplaudimos con alegría. Entre las fuerzas que atacaron Pearl Harbor había 5 minisubmarinos. 4 fueron destruidos y 1 capturado. Su comandante es el primer prisionero de guerra japonés, alférez Kazuo Sakamaki. No es necesario decir que estaba dispuesto a morir. Caer prisionero es inexcusable. Incluso desarmados, atacar con los dientes y luchar hasta el final. Ese es el espíritu japonés. Ahora que Japón ya ha iniciado el plan para conquistar Asia, la colonia británica de Hong Kong es vulnerable a un ataque. El cuartel general de la Marina Real estacionada en China es el símbolo de la dominación occidental de Asia. Coronel Masanobu Tsuji, jefe de operación del 25º Ejército japonés. La próxima gran misión de Japón es llevar la bendición de la libertad a los nativos del sur de Asia. Para esos pueblos, los occidentales solo son atracadores armados, mientras que nosotros, los japoneses, somos sus hermanos. Tenemos que dominarlos hasta la sumisión. Las fuerzas japonesas conquistan Hong Kong el día de Navidad de 1941. También invaden las Filipinas, Birmania y la Malaya Británica, actualmente Malasia. El mayor premio se encuentra en el extremo de la península de Malaya, Singapur, el bastión del Imperio Británico en el lejano oriente. El coronel Masanobu Tsuji dirigiéndose a las tropas invasoras. Cuando encontréis al enemigo, consideraos vengadores, enfrentados por fin al asesino de vuestro padre. Ante vosotros estará el hombre cuya muerte aliviará vuestro corazón de su justa ira. La presente guerra es una lucha entre razas. Debemos alcanzar nuestras justas demandas sin tener misericordia por los europeos. Las fuerzas enemigas en la fortaleza de Singapur se han visto obligadas a rendirse incondicionalmente a las fuerzas japonesas en Malaya a las 7:50 de la tarde. Con la captura de Singapur, Japón inflige una humillante derrota al Imperio Británico. El ejército japonés derrota a una fuerza británica 2 veces superior. Más de 100.000 soldados británicos y del Imperio se rinden. Singapur ha caído, Singapur ha caído. 19 de febrero de 1942. En otro ataque arriesgado, la misma fuerza que atacó Pearl Harbor sorprende a la Marina Real Australiana en Darwin. Hunden 8 buques y mueren más de 240 personas.
Los japoneses también han empezado la invasión de las Indias Orientales holandesas. Su sueño de conquista imperial casi es una realidad. Seis semanas más tarde, después de recorrer 6.500 kilómetros de Océano Índico, la misma flota también sorprende a la Marina Real en Colombo, Ceilán. Mueren 500 marineros británicos. El nuevo imperio japonés se extiende por más de un quinto del planeta, incluyendo los vitales campos petroleros de Asia. Del diario de Sei Ito. Cuando oí la canción militar "Nunca dejamos de avanzar", mi corazón latió emocionado. Me regocijaba con la victoria. Para que nosotros, los japoneses, seamos aceptados como una nación de primera clase, no tenemos más opción que luchar contra los occidentales de primera clase. El Pacífico. El alto mando en Tokio está convencido de que el resto de la flota estadounidense del Pacífico puede ser destruida en una gran y decisiva batalla. El lugar que eligen es Midway, una pequeña isla del Pacífico. El 4 de junio atacan los aviones japoneses. Almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada japonesa. Durante el primer año de guerra con Estados Unidos y Gran Bretaña, seré feroz y conseguiré una victoria tras otra. Pero luego, si la guerra continúa, no tengo ninguna esperanza de éxito. Los norteamericanos han descifrado los códigos navales de los japoneses. Esta vez, los sorprendidos son los japoneses cuando en Midway los aviones estadounidenses tienden una emboscada a la flota imperial. Son hundidos 4 portaaviones japoneses y más de 300 aviones son destruidos. Pero Radio Tokio anuncia otra gran victoria. Nuestro ataque ha castigado a nuestros arrogantes enemigos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora están aterrorizados. Todos deberíamos celebrar esta gran victoria. La verdad de la derrota en Midway se oculta al pueblo japonés. No se facilitan las cifras auténticas de bajas. Para el alto mando en Tokio, es un desastre militar. Nueva Guinea, 1943. Menos de 2 años después de Pearl Harbor, el nuevo imperio de Japón está siendo atacado en todos los frentes. El gobierno de Tokio continúa ocultándole la verdad al pueblo japonés. Del diario del subteniente Kinpei Matsuoka. La guerra es fácil cuando ganas, pero es muy difícil cuando se convierte en una lucha defensiva. Le pregunto al gobierno si hay alguna posibilidad de ganar esta guerra. ¿O el gobierno está luchando con solo un sueño vacío de victoria? En el frente japonés, el racionamiento empieza a hacer estragos. La carencia de alimentos incluso afecta a los animales del Zoo Ueno, de Tokio. Saburo Fukuda, cuidador de los elefantes. Por la mañana me ha llamado mi superior. Nos han dicho que envenenemos a todos los animales.
Cuando se conoce la noticia, el zoo se ve inundado por cartas de niños. Me sentí fatal por la noticia. Mi madre se echó a llorar. Esta guerra es terrible. Me sabe muy mal que la señorita Hanako, la elefanta, tenga que morir por el bien del país. A pesar de las protestas, los cuidadores del zoo envenenan a los animales. Saipán, junio de 1944. Una semana después del Día D en Europa, la flota estadounidense inicia el bombardeo de las Islas Marianas en el sudoeste del Pacífico. El sargento Takeo Yamauchi estaba atrincherado en la isla de Saipán. Sonaba como un enorme tambor, reverberando desde el mar. En mis oídos eran como los gritos del demonio. Si las Marianas son capturadas, Japón quedará al alcance de los bombarderos pesados norteamericanos. El alto mando en Tokio ordena a sus guarniciones que se defiendan a cualquier coste. Los norteamericanos avanzaban como un ejército de saltamontes. Parecían tan pequeños llegando a la costa. Vi llamas saliendo de los tanques norteamericanos. Todos los hombres que estaban por delante de nosotros murieron en ese primer día. Cuando las noticias del ataque llegan a Tokio, se ordena a los aviones de la Marina Imperial que ataquen la flota de Estados Unidos. Almirante Soemu Toyoda, jefe del Estado Mayor de la Armada. La grandeza y caída del Japón imperial depende de esta batalla. Todo hombre debe entregar lo mejor de sí mismo. En las siguientes 48 horas son destruidos más de 400 aviones japoneses y 3 portaaviones. Para la Armada Imperial es un desastre. A principios de julio, más de 25.000 soldados japoneses han muerto en las Marianas. Taro Kawaguchi. Por fin, todo ha terminado. Solo tengo 26 años. Soy feliz de haber luchado contra el enemigo, cumpliendo con mi deber. Ahora me convertiré en un dios de la guerra. Es lamentable que los demonios norteamericanos estén pisoteando la tierra imperial. Me convertiré en un fantasma y permaneceré en esta isla hasta que fuerzas amigas vengan a reclamar la tierra del emperador. Doce días después, se encuentra en el cuerpo de Taro su diario. Hay un horror más antes de que finalice la batalla por las Marianas. Los supervivientes de la batalla se amontonan en cuevas. Los norteamericanos intentan convencerles para que se rindan. Shizuko Sugano, enfermera de 18 años. Uno de nuestros soldados trajo un folleto norteamericano que decía: "La guerra en Saipán ha terminado. Los supervivientes deben salir con los brazos en alto.
han cumplido con su deber. Creo que es una gran mentira. Si nos cogen los norteamericanos, nos aplastarán los tanques o nos matarán los perros militares. Creo que es mejor suicidarse. A pesar de que algunos soldados deciden rendirse, la mayoría se niega. Ocultos entre ellos hay miles de mujeres y niños. Años de propaganda gubernamental contra los malvados norteamericanos son la causa de una terrible tragedia. Sargento Takeo Yamauchi. En el interior de la cueva, los bebés lloraban desesperadamente. Un oficial ordenó que dejen de llorar, pero no ocurrió así. El oficial gritó: «Maten inmediatamente a los bebés». Una de las madres estranguló a su hijo. Ya no había más niños llorando en la cueva. Solo madres sollozando. Ryoko Okuyama, de 14 años, fue testigo del suicidio masivo. Mi madre nos decía que íbamos a un sitio muy bonito y que todos iríamos juntos. Luego nuestro sargento tiró la granada. Ahora sí que voy a morir. Pero sobreviví. Solo yo. Perdí a toda mi familia. Más de 13.000 civiles mueren en la batalla. Con la caída de las Islas Marianas, ningún punto de Japón está fuera del alcance de la potencia aérea norteamericana. Nadie está a salvo de la guerra. En el próximo episodio de la Guerra de Japón, veremos el desesperado sacrificio de los kamikazes en la sangrienta lucha por sobrevivir cuando Japón es atacado. Y con su derrota final, descubriremos la oscura verdad de la Guerra de Japón.